Sean bienvenidos a su canal Unihistory y sean cordialmente invitados al programa, su programa, Historia de la Medicina viajando a través del tiempo. Como tema del día de hoy vamos a ver a un personaje que marcó fundamentalmente la historia de la medicina. Estamos hablando de Herófilo. Pero para conocerlo un poco más, acompáñenos a ver un poco de su historia. Herófilo fue uno de los fundadores de las escuelas alejandrinas. Nació en Calcedonia y vivió del año 330 al 280 a.C. Fue criado por una familia que trabajaba en los Asclepiones. Por eso fue inclinado a estudiar la medicina y para poderla estudiar se trasladó a Cos, donde fue discípulo de Praxágoras. Después de un tiempo en Cos, se trasladó a Alejandría, donde practicó la medicina hipocrática con gran maestría, lo que le valió para ser nombrado ante la corte como médico personal de Ptolomeo I, quien fue el que le dio permiso para practicar la anatomía a los cadáveres de los prisioneros ya muertos y posteriormente practicarla a los prisioneros antes de que murieran. A esto se le llamó vivisección. Fue el primero en vivir en el Museo de Alejandría, donde impartía clases con su compañero y discípulo Erasístrato. Unos años atrás, Aristóteles, un sabio más bien, que pues hacía disección en los animales. En Egipto en esos tiempos era ya costumbre hacer un embalsamiento de los cuerpos por su creencia en la reencarnación. Entonces, Herófilo al presenciar estos procesos, los empezó a asociar con lo que vendría siendo la disección de los animales que hacía Aristóteles. A raíz de eso tuvo una gran idea, la cual fue aprovechar que el rey Ptolomeo mataba a mucha gente diariamente, sus enemigos, y los tiraba en una fosa común. Entonces fue Herófilo a pedirle permiso y el favor más bien de que pues le mandara unos cuantos cadáveres después de su ejecución para él poder hacer la anatomía, lo cual consistía en cortarlos a lo largo y con las lecciones aprendidas a raíz de esos procesos pues aumentar el conocimiento de la medicina. Fue así como Herófilo pudo disponer de uno o más cuerpos frescos al día. El lugar donde ocurrían todas estas disecciones era el museo, lo que hoy es el centro de Alejandría. Es aquí el lugar donde empezaron los primeros estudios anatómicos. Tiempo después, el monarca empezó a enviar a los enfermos en agonía para practicarles la disección. Según Celso, se realizaron más de 600 disecciones en estos tiempos. Las prácticas anatómicas de Herófilo recibieron muchas críticas, pero es uno de los momentos claves en la historia de la ciencia médica. Si bien no era un método elemental en ese entonces, ya era un método científico reconocido. Se conoce mucho acerca de Erasístrato, el discípulo de Herófilo. Sin embargo, Herófilo tuvo un muy peculiar discípulo, en este caso, discípulo. Su nombre, Agnodis, quien, ansiosa de poder asistir a sus compañeras en sus enfermedades, Agnodis, como otras mujeres que se enfrentaron a la discriminación de aquella época, evadió la prohibición de la manera más sencilla, disfrazándose de hombre y recibiendo clases de Herófilo. Su disfraz fue tan bueno que en el año 350, antes de nuestra era, obtiene los mejores resultados en el examen de medicina y obtiene lo que hoy sería un título en ginecología y obstetricia. Sin embargo, nunca reveló su identidad. Su fama creció tanto que, como era de esperarse, despertó las envidias de los médicos atenienses, que veían cómo las pacientes femeninas más relevantes desaparecían de sus consultas para acudir a las del exitoso doctor, o acusada, como médico, de seducir a sus pacientes, y argumentaban que las mujeres fingían enfermedades para poder visitarle, pero ella desplegó una magnífica defensa de sí misma y tuvo el apoyo de todas sus pacientes. Y fue absuelta al mismo tiempo que se derogó la ley que prohibía a las mujeres ejercer. Y hoy la conocemos como la primera ginecóloga. Uno de los primeros descubrimientos anatómicos de Herófilo fue entender qué era el pulso. Así se percató que las pulsaciones arteriales no eran movimientos propios de las arterias, sino simplemente la transmisión periférica de latidos del corazón. Él decía que el pulso contiene no solo frecuencias que contaban mediante un reloj de agua, sino calidad musical, y está sujeta a los mismos principios matemáticos pitagóricos que la música. El pulso bien estudiado, decía él, podría permitir
por sí solo hacer el diagnóstico de un padecimiento. Por otra parte, entre la disección y la vivisección pudo diferenciar entre venas, arterias y nervios, y consideró que los tres conductos eran para diferentes fluidos. Él decía que las venas fluía exclusivamente la sangre. Por las arterias, una mezcla de sangre y neuma sometido a una presión pulsátil. Y por los nervios pasaba exclusivamente el neuma. Entre estos pudo distinguir además a los nervios motores de los sensitivos. También propuso que el cerebro es la sede de la inteligencia y los sentimientos, idea que más tarde adoptaría Galeno, y que el neuma se mueve hacia él desde los nervios. Si alguno de los cuatro humores lo impedía, se presentaba un padecimiento. Describió el nervio óptico y el nervio motor ocular común para la vista y el movimiento de los ojos. A través de su disección de los ojos, describió las diferentes secciones y capas del ojo, como lo son la córnea, la retina, el iris y la capa coroides. Continuó el estudio del cráneo y eso lo llevó a describir el cálamo scriptorius, que él creía era el asiento del alma humana. Jugaba fuera de creencias médicas de la época. Herófilo indicó que las enfermedades se produjeron cuando un exceso de los cuatro humores impedía que el neuma llegara al cerebro. Los documentos escritos por Herófilo que se han perdido no siempre fueron correctos, pero sí fueron útiles. Después de su muerte, sus hallazgos vivieron en las obras de los médicos más importantes, especialmente Galeno. Aún así, las disecciones se siguieron practicando en los siguientes siglos, y en los tiempos medievales solo se añadieron algunas ideas. La disección con el fin de adquirir conocimientos sobre la anatomía humana comenzó en la época moderna, 1600 años después de la muerte de Herófilo. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y los esperamos en el siguiente episodio de su programa Historia de la Medicina viajando a través del tiempo.